Y tiene que ver con que la Asociación de AFP realizó una dura crítica al proyecto de reforma previsional impulsada por el gobierno, asegurando que la iniciativa, comillas, abre la puerta a la estatización de las pensiones y que la solución está en que el 6% adicional vaya a las cuentas individuales. Para profundizar en este tema nos acompaña el director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, uno de los grandes expertos en este tema en nuestro país, el economista David Bravo. David, gracias por estar aquí. Muy buenos días. Buenos días, Matías. A ver, hay varias aristas, pero yo quiero partir en una particular que lo ha tenido usted de alguna manera técnica, no personal, protagonizando una discusión o un debate técnico con el ministro de Hacienda, ni más ni menos. Y tiene que ver con que usted hace un tiempo planteó la idea de cómo calcular las tasas de reemplazo, que es al final la meta, si se quiere, de un sistema de pensiones, entregar buenas tasas de reemplazo. Es decir, cuánto de lo que yo ganaba en activo yo voy a poder mantener como pasivo. Eso se llama la tasa de reemplazo. Y usted hizo un cálculo de tasa de reemplazo que difiere técnicamente o metodológicamente de lo que el gobierno hace. ¿Por qué no nos explica un poco de qué se trata? Claro, básicamente consiste en que hasta ahora los cálculos que se han hecho se han basado en una restricción de información. Se ha hecho el cálculo que el gobierno ha planteado, digamos, de mirar los últimos 12 meses de una persona antes de pensionarse, el promedio de la remuneración como un referente con el cual se contrasta la pensión. Se compara la pensión con esa remuneración. O sea, el último año que yo trabajaba antes de pensionarme ganaba 100.000 pesos y mi pensión resulta que es de 50.000 pesos, mi tasa de reemplazo es el 50%. Exacto, exacto. Esa es una forma clara de ponerlo. Ahora, ¿por qué se hace eso? Cuando me tocó encabezar la comisión de pensiones, nosotros pedimos información de toda la historia laboral de las personas. Restricciones de información en la Superintendencia de Pensiones nos llevaron a decir que eso no era posible. En esa oportunidad conseguimos información hasta los 10 años, desde antes de la pensión, y eso es lo que usamos en la... Para sacar un promedio de los ingresos. Para sacar un promedio de los ingresos, eso es lo que usamos en nuestro informe de la comisión, pero más bien andamos apuntando a buscar toda la historia laboral, porque la tasa de reemplazo básicamente lo que permite mostrar es efectivamente el monto de la pensión respecto del salario efectivo también a lo largo de la vida. ¿Por qué digo esto también? Porque primero había un tema de restricción de información. Primero, ¿por qué no se ha hecho antes, digamos? Y yo pude hacerlo porque, bueno, en la práctica, como los datos no llegaron, entonces fui AFP por AFP, juntando la información. Fue un trabajo un poco largo, que a la Superintendencia de Pensiones evidentemente le habría costado nada hacerlo, ¿cierto? ¿Un tema de voluntad que no les entregaron? No sé por qué o tal vez pensaban que no se tenía información tan antigua o lo que fuera, digamos, pero ya ha pasado mucho tiempo. Entonces recibí la misma respuesta 10 años después, cuando fuimos en enero de este año a hablar con la Superintendencia y nos dijeron que esa información no estaba. Ya para mí eso no era algo razonable. Ahora bien, otro tema dentro de lo metodológico, pero como para que las personas más o menos entiendan, ¿cierto?, de lo que estamos hablando. Pongámoslo con números un poco más altos. Supongamos que una persona gana 800.000 pesos el año antes de su pensión. Y esa persona tiene 3 meses en los 12 meses anteriores. Entonces, y esa persona dice... Solo cotice 3 meses, los otros 0 cotización. Pongamos que en el último año lo único que encuentra son 3 meses con 800.000 pesos, ¿cierto? Y entonces esa persona recibe su pensión autofinanciada, digamos, sin incluir la PGU, es, por ejemplo, de 100.000 pesos. Entonces esa persona dice, bueno, 800.000 pesos, 100.000 pesos, ¿cierto? Eso es un 12%, 12,5%. Pero en realidad, supongamos que eso representara su vida. ¿Qué pasó con los otros meses, cierto? Los otros meses fueron 0, o bien porque no trabajó, o bien porque fue informal, ¿no? A lo mejor esa persona no cotizó. Básicamente fue informal, ganó 800.000 pesos, pero no cotizó. Pero para el sistema de pensiones, ¿cierto? Eso es un 0, ¿no? Y en realidad esa persona, si uno dice, ok,
esa persona tuvo 9 meses con 0, 3 meses con 800.000 pesos, promedio 200.000 pesos. Y su tasa de reemplazo, usando la fórmula del gobierno, ¿cierto?, debería ser 50%. Claro. ¿No? Bueno, el gobierno además, en su estudio, el que se mostró, no cuenta los ceros. Entonces, incluso toma los 12 meses y no cuenta los ceros. Entonces, dice esa persona 800.000 pesos. Entonces, sobreestima los ingresos, con lo cual la pensión va a significar una tasa de reemplazo más baja. Enorme, enorme, digamos, la subestimación, y eso es parte del problema, ¿cierto? Estar usando datos parciales. Entonces, lo que hemos empujado por mucho tiempo en esta discusión, esto no es algo nuevo, no tiene que ver con el ministro Marcel, con actualmente la superintendencia, digamos, esto es un tema largo, digamos, es que lo que deberíamos tener nosotros, por la importancia que tiene la tasa de reemplazo, deberíamos tener toda la información disponible. Esto lo deberíamos haber hecho hace mucho tiempo atrás. Y deberíamos haber hecho estos análisis. Mira lo que pasa cuando tú tomas el último año, los últimos 3 años, los últimos 10, toda la vida, por qué se produce esto, por qué lo otro. Y de alguna manera deberíamos haber llegado a algún consenso técnico de cuál es el objetivo que tenemos. Primero, desde dónde estamos, qué es lo que deberíamos estar usando y hacia dónde vamos. ¿Y qué es lo que dice? Siempre se usa la OSD. ¿Qué hace la Convención Internacional Técnica? ¿Qué se suele usar para poder comparar cómo está respondiendo un sistema de pensiones en el mundo? Mira, la OCDE no tiene una tan buena guía, digamos, porque lo que ellos hacen es otra cosa, que es calcular unas tasas teóricas, que básicamente tiene harto que ver con cuál va a ser la tasa de reemplazo futura de una persona que entra hoy día a trabajar en todos los sistemas. Pero cuando hace eso y considera la vida de las personas, usa toda la historia de la vida. Ahora, es un caso simulado, por lo tanto no tiene mucho valor. Ahora, lo que yo señalé ayer, por ejemplo, en la Comisión de Hacienda, porque, digamos, todo esto surgió porque justo el día anterior había ido a la Comisión de Hacienda el ministro Marcel y se refirió al trabajo que hice y él dijo que no había... Señaló que era absurdo tomar en cuenta los ingresos completos, porque dice algo así como que absurdo que cuenten cuánto ganaba yo cuando tenía 19 años, cuando me voy a pensionar. Y lo otro que señaló, digamos, ¿cierto?, también en referencia al estudio que había hecho, es que él no había visto esto antes. Entonces, más bien, en la comisión me referí a este tema y les mencioné dónde podían verlo, digamos, ¿cierto? El informe de la OCDE todos los años, además de estos cálculos teóricos, muestra para todos los países cómo los respectivos sistemas de pensiones, cuál es el horizonte de tiempo que usan para calcular sus fórmulas de beneficio, especialmente los sistemas de reparto, beneficio definido. Y si tú miras eso, más de 21 países de la OCDE toman toda la historia laboral, ¿cierto? O sea, es algo muy común. Nosotros tenemos en la mente el caso de Chile, las cajas de previsión antiguas, ¿cierto?, que tomaban los últimos 3 años, los últimos 5 años. Pero es una convención. Pero digamos, pues, si tú miras los países de los sistemas de pensiones, para calcular sus fórmulas, incluyen toda la historia laboral. O sea, evidentemente lo absurdo, yo creo, es no considerarlo, ¿no? Ahora, eso es la fórmula, metodología para llegar a un número. Ahora, olvidémonos qué metodología se usa por un segundo y enfoquémonos en el número. ¿Qué dice el consenso del sistema de pensiones del mundo? ¿Qué es una tasa de reemplazo adecuada, aceptable? ¿De qué estamos hablando? ¿Cuánto le debiéramos pedir a un ideal sistema de pensiones? Esa misma pregunta se la hicimos 10 años atrás a la OCDE en el trabajo de la comisión. Le dijimos, háganos un informe, pero por favor consideren las lagunas, porque el análisis que hace la OCDE no incluye las lagunas previsionales. Y da una respuesta que yo creo que más o menos todos están de acuerdo, ¿cierto? Que es que tasas de reemplazo para los países de la OCDE en un sistema, en lo que uno pensaría que es algo como algo meta, 66%. ¿Ya? O sea, 2/3. Claro, o sea, efectivamente se produce un ajuste a lo largo de la vida, ¿cierto? Porque cuando pasamos de la etapa activa, pero 66% es algo razonable. Y eso creo que es algo que no creo que debería ser muy difícil de consensuar. Lo que deberíamos hacer es consensuar técnicamente cuál es el indicador que vamos a dejar ese 66% para este ejercicio como
vamos a darlo por bueno, por aceptable. Tus cálculos, según tu metodología, sin PGU, con la autofinanciada, ¿cuánto está logrando el sistema de pensiones hoy? ¿Qué tasa de reemplazo? Si uno toma toda la vida, básicamente, incluyendo los ceros, ¿cierto? O sea, porque no podemos contar lo que no se ahorró, digamos. Da 80% para los hombres y algo así como 60% para las mujeres. Esas tasas eran para personas que ya se pensionaron y bueno, lo que ocurre es que estas son las sin pilar solidario, ¿cierto? Sin PGU. Sí. Por supuesto que cayeron cuando los parlamentarios permitieron que personas pensionadas retiraran fondos. Entonces, una persona que retiró fondos de pensión, está recibiendo una pensión, ¿qué le pasó a su pensión unos meses después? Se vino abajo, ¿cierto? Entonces, bueno, por eso hay que mirar bien, porque estas son pensiones. Antes de los retiros, efectivamente, tenían ese nivel. Después vinieron los retiros, lo cual obviamente los tiró hacia abajo, pero vino la PGU, ¿cierto? Que básicamente empujó y de alguna manera compensó esa situación. Entonces, tú estás diciendo que en pensiones autofinanciadas, según tu metodología, el sistema de pensiones chileno está entregando para hombres tasa de reemplazo del 80% y para mujeres, dijiste que era un 60%. 60%, contabilizando toda la historia. Considerando además que las mujeres se pensionan a los 60 años, porque sabemos que las pensiones de las mujeres, si se pensionaran a los 65, serían 40% superiores. 40% sobre 60 serían otros 20 puntos, ¿no? Y David Bravo, y con PGU, ¿es bueno, cierto? Con PGU supera el 100%. Entonces, por supuesto que la PGU tuvo un impacto muy importante. Estoy hablando como del grupo completo de personas, ¿cierto? El 90% llega claro, a la PGU. pero las tasas son un poco inferiores al 100%, justo en los grupos que tienen más cotizaciones. Ya. Pero estamos hablando de cosas muy por sobre el 66%. ¿Qué es lo que... Mi intención acá no ha sido decir, miren, las pensiones son buenas, ¿cierto? Primero veamos los números, ¿cierto? Y tratemos de entender por qué ocurre esto. Lo que creo que era importante para la discusión era comparar este escenario base, con lo que le va a pasar a los pensionados en 5 años más, en 20 años más, en 40 años más. Y en el ejercicio, en el estudio que hice, las tasas de reemplazo sin PGU y con PGU para los pensionados que vienen van a ser del orden de 20 puntos menos. O sea, por rentabilidad y por aumento de la esperanza de vida. De la longevidad, exacto. Y también por el efecto de los retiros, ¿cierto? Porque son personas que sacaron fondos, esos fondos dejaron de acumular, ya, ¿cierto? Pero nada de eso lo podemos manejar. La esperanza de vida, la longevidad, no la vamos a manejar nosotros. Y la rentabilidad... La rentabilidad la dan los mercados internacionales, ¿no es cierto? Estamos bastante y la topados. Tercera es, los retiros ya fueron. Eso ya ocurrió, o sea, podrían seguir viniendo, ¿cierto? Entonces es un tema importante mantener eso en la ley. Entonces lo que hay que hacer es intervenir el sistema para que no pase lo que tú dices que va a pasar. ¿Es este proyecto del 6% dividido en 3 y 3 para solidaridad y 3 para cuentas individuales, a tu juicio, la forma en la cual se puede intervenir adecuadamente el sistema y en 20 y en 40 años más se mantengan las tasas de reemplazo? Habría que ser bien justo con la propuesta del gobierno y tendría que simular bien los escenarios. Pero en términos generales creo que no. ¿Por qué razón? La propuesta del gobierno ha estado básicamente fundada, y se puede ver la argumentación, en que hay que mejorar las pensiones actuales. También las futuras que van a venir en algún momento de la vida, digamos, ¿cierto? Es como que va a llegar la felicidad, digamos, pero en algún momento va a venir, pero hay que concentrarse en las actuales. Pero los actuales tienen 20 puntos más de tasa de reemplazo, independientemente de cuál sea la definición de tasa que tomes. Ese es otro tema relevante, ¿cierto? Entonces la pregunta es, el foco debería estar más bien, yo creo, relativamente más en los pensionados futuros. ¿El 6 completo, tu juicio, o 4 y 2 que ya se empieza a hablar? Bueno, déjame... Y el otro elemento, solidaridad y cuentas individuales, ¿cierto? Cuando uno toma hoy día una persona, hombre, de 100 que recibe como pensión final, 60 vienen de la solidaridad, que es la PGU,
40 vienen de su ahorro individual, la mujer de 100, 85 vienen de la PGU, 15, una línea delgadita, digamos, del ahorro. Lo que está claro es que lo que falta para que el sistema sea sustentable, porque la PGU es un peligro, ¿cierto?, en términos de sustentabilidad, necesitamos engrosar el ahorro. Eso es lo que necesitamos hoy día. Entonces, una gran proporción, casi todo tal vez, digamos, salvo que identifiquemos cuáles son las fuentes de subsidio que necesitamos, ¿cierto? Por ejemplo, específicamente mujeres, en qué caso, debería ir a cuentas individuales y al ahorro individual, que es nuestro tema que hay que fortalecer. Entonces, creo que, claro, la reforma del gobierno tiene ese problema. Y la otra pregunta es que se mete en todo lo que es la reforma a la industria y uno se pregunta cuánto de eso en verdad va a afectar este resultado, ¿no? Y creo que muy poco. Ese es un tema que es la otra mitad, si se quiere, que la podemos conversar en otro momento, pero esto que es más técnico también da buenas luces y explicaciones de tu parte, de tu trabajo profesional. David Bravo, que es director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, gracias como siempre por acompañarnos en estos temas tan técnicos y difíciles de entender. Encantado, muchas gracias. Gracias, David, mucho gusto.